Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tutorial, a un nuevo aporte informático, porque seguramente a veces te ha llegado a suceder que tienes un dispositivo iOS y tienes problemas ahí que, por ejemplo, el boot loop infinito, que la pantalla no te enciende, reinicios continuos, que básicamente no puedes salir del modo de recuperación o quieres hacerlo en un solo clic. Pues mira, déjame decirte que te voy a dar una excelente alternativa con una excelente herramienta. Estoy hablando nada más y nada menos que de Tenorshare Reboot, sin duda un programa para ir directamente al modo de recuperación, salvar tu dispositivo si tienes el bootloop infinito, completamente free. Así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción. Una herramienta sin duda elemental para reparar errores que tengas ahí en tu dispositivo iOS. Así es que sin duda puedes llevar a cabo esto de colocarlo y ponerlo en el modo DFU de una manera totalmente fácil y muy sencilla. Así es que vamos ya directamente con un tutorial muy rápido pero muy elemental. Así es que tal cual ya tengo instalada lo que es la herramienta de Tenorshare Reboot, así es que vamos allá directamente para probarlo. Vale, pues ya tengo aquí tal cual inicializado lo que es el programa de Reboot para reparar problemas ahí en iOS. Vamos a darle directamente acá en entrar o salir al modo de recuperación, porque ya tengo el iPhone 5S ahí conectado. De hecho estarás viendo lo que es un pequeño video, lo estaré colocando por esa parte, básicamente para que observes que justamente voy a entrar acá al modo de recuperación y déjame que observes obviamente este procedimiento que es muy vasto, muy sencillo para entrar ahí a este modo DFU de una manera muy fácil, tan solo con un par de clics aquí en el modo de lo que es en el modo de recuperación. Aquí de hecho me lo dice con éxito, puedo salir tal cual, pero con esto ya puedo darle directamente acá en empezar a reparar, porque por ejemplo si tengo pérdidas, hay problemas de reinicio, hay problemas de bootloop infinito, pues le doy acá tal cual en la reparación. Y de hecho aquí me dice que la versión del firmware está disponible para directamente actualizar o descargar, es lo más recomendable. Le voy a dar acá en descargar. Este procedimiento se puede hacer un poco tardado, pero ojo, sin duda es lo más sensacional para directamente ir al grano, poder ahí tener tu sistema de una manera totalmente más funcional. Así es que vamos a estar esperando un poco a que finalice lo que es este procedimiento. Con ello obviamente llevar a cabo esta clase de recuperación, de restauración del sistema, y obviamente evitarnos toda clase de problemáticas ahí de bootloop infinito, de reinicios constantes, porque el sistema está todo corrupto. Así es que vamos a esperar a que finalice este procedimiento y ya regreso. Y ahora sí, ya de regreso, he esperado alrededor de una hora para que se descargara lo que es el paquete del firmware de esta versión de iOS para el iPhone 5S, y ahora sí procedo a iniciar la reparación. Este proceso, reparación estándar en progreso, evita que el dispositivo se convierta en un ladrillo, mantiene tu dispositivo. Es importante mantener el dispositivo conectado, no usarlo durante este proceso de reparación. Va a verificar lo que es el firmware, hay que esperar un poco. Como dicho, esto es muy recomendable cuando tienes el bootloop infinito, problemas ahí de reinicio constante, no te va bien, un crasheo ahí del sistema en cuestiones de arranque. Así es que sin duda este proceso te va a ser de mucha utilidad. Como dicho, sin duda me parece un sensacional programa que lo debes de tener, Tenorshare Reboot. Enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Vamos a estar esperando ya tan solo 10 minutos, así es que voy a acelerar este proceso a velocidad rápida. Ya finalmente, ya después de todo este proceso que demoró alrededor de 15 minutos, reparación estándar completada. Una vez que reinicia el dispositivo, ingresas tu código de bloqueo, verás que el dispositivo se ha actualizado con una barra de progreso abajo, tal cual ya estará con normalidad, sin duda, sin ninguna clase de problemáticas. Así es que, como he dicho, este super software que es Tenorshare Reboot te lo recomiendo 100% elemental para poder reparar tu sistema. De hecho, si tienes alguna clase de conflicto, pues puedes utilizar este modo de reparación avanzada, y pues básicamente, como he dicho, también puedes utilizar esto de poder entrar o salir al modo DFU de una manera sensacional. Puedes consultar más guías para entrar al modo DFU, más opciones. De hecho, se van a estar sorteando 5 licencias. Es muy importante que consultes el enlace abajo en la descripción, y también el código de descuento exclusivo para obtener lo que es este software de Tenorshare Reboot. Así es que es muy sensacional, muy elemental,
que lo puedas utilizar. Finalmente yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Ya estarás viendo lo que es el progreso ahí del dispositivo ya sin errores, restaurado completamente sin ninguna clase de bootloop infinito. Así es que te recomiendo, te recomiendo este super software. Ahí estarás viendo todo el avance de lo que es este dispositivo que se ha restaurado, ya no tiene el bootloop infinito, no tiene ninguna clase de problemas al iniciar. Así es que te recomiendo este gran programa de Tecnos Reboot. Enlace, como dicho, en descripción. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out. Audio